La sala de audiencias del Juzgado de lo Penal número 7 era un microcosmos de poder y tradición. Los pesados ropajes negros de los abogados, el olor a madera pulida y papel antiguo, el eco solemne de los pasos sobre el mármol, todo estaba diseñado para infundir una reverencia casi sagrada hacia la ley y, por extensión, hacia quienes la administraban. En el centro de ese universo, elevado en su estrado como un monarca en su trono, presidía el juez Ignacio Calderón. Su reputación le precedía, implacable, severo, con una inteligencia afilada como un cuchillo y una paciencia tan fina como el hielo a punto de quebrarse. Sus sentencias eran temidas, sus miradas capaces de silenciar a un testigo con un solo gesto. Él era la ley encarnada en aquel recinto, y cada persona presente, desde el secretario hasta el último de los espectadores, lo sabía. La mañana transcurría con la monotonía ceremoniosa habitual. Casos menores, alegatos predecibles, la maquinaria judicial funcionando con el aceite de la rutina. El juez Calderón escuchaba con una atención distante, interrumpiendo de vez en cuando con una pregunta precisa que demostraba que, a pesar de su aparente aburrimiento, su mente no perdía un solo detalle. Abogados veteranos, hombres y mujeres con décadas de experiencia, presentaban sus argumentos con una cautela medida, conscientes de que un tono equivocado o una lógica floja podían ganarse su famosa desaprobación. Un mazazo verbal que solía dejar secuelas. Entonces, llegó el turno del caso 734B. Las puertas de roble de la sala se abrieron y una figura solitaria avanzó por el pasillo central. No portaba la toga negra, sino un traje formal pero de un corte juvenil que no lograba ocultar su estatura. Lucas tenía 12 años, aunque su rostro serio y sus ojos de un azul penetrante parecían contener una sabiduría muy por encima de su edad. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y caminaba con una seguridad tranquila que contrastaba brutalmente con la nerviosidad que solía impregnar a los neófitos en aquel lugar. Un susurro incrédulo recorrió la sala. Algunos abogados intercambiaron miradas de burla, otros de simple confusión. El secretario del juzgado, un hombre de gesto adusto, carraspeó incómodo. El juez Calderón, que revisaba unos documentos, alzó la vista lentamente. Sus cejas pobladas y grises se arquearon en una expresión de genuino desconcierto que rápidamente se tornó en un fastidio mal disimulado. Observó a Lucas de arriba abajo, deteniéndose en su rostro juvenil, en sus manos pequeñas. «Señoría», la voz de Lucas era clara y firme, sin rastro de la temblorosa pubertad. «Buenos días. Mi nombre es Lucas Valiente y represento a la defensa en el caso de la señora Elisa Márquez». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido de los fluorescentes. Calderón se reclinó en su alto sillón, entrelazando los dedos sobre el vientre. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de condescendencia absoluta. «Disculpe, joven», dijo su voz, grave y cargada de una ironía deliberada. «¿Está seguro de haberse dirigido a la sala correcta? La guardería se encuentra en el edificio de al lado». Una risa contenida, un coro de sofocadas carcajadas estalló entre el público y algunos de los abogados presentes. Era el humor fácil del poderoso, la humillación sutil destinada a poner en su lugar al que osaba traspasar los límites establecidos. Lucas, sin embargo, no se inmutó. No ruborizó su rostro, no bajó la mirada. Permaneció de pie, erguido, sosteniendo la mirada del juez con una calma desconcertante. «Estoy en el lugar correcto, señoría», respondió sin alterar el tono. «El caso de la señora Márquez, acusada de fraude administrativo, está asignado a este juzgado. Tengo aquí la documentación que acredita mi representación legal, así como el permiso especial del Colegio de Abogados, avalado por la Ley 27/2021 sobre capacidad excepcional». Al decir esto, extrajo de su carpeta un documento con sellos oficiales y lo colocó sobre la mesa de la defensa. La mención a una ley específica hizo que la sonrisa del juez desapareciera. Su fastidio se transformó en una curiosidad agria. Aquel niño no solo era impertinente, sino que parecía conocer el procedimiento. «La ley es muy clara, señoría», continuó Lucas, anticipándose a la siguiente objeción. «No establece una edad mínima, sino la demostración de capacidad y conocimiento. Pasaré por el tedioso proceso de acreditar mi capacidad excepcional si lo desea,
pero sugiero que en aras de la eficiencia de este tribunal, procedamos con la audiencia preliminar programada para hoy. Mi cliente tiene derecho a una defensa diligente. Calderón lo observó fijamente. Aquella no era la reacción esperada. Esperaba llantos, balbuceos, una huida. En su lugar se encontraba con una réplica jurídicamente impecable, una defensa en toda regla de su propio derecho a estar ahí. El niño no se defendía con rabia infantil, sino con la fría lógica de un artículo del boletín oficial. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en su sala no se había doblegado. Alguien le había plantado cara. Y ese alguien medía poco más de 1,40 m y llevaba un traje que seguramente le habían comprado para la comunión. Un fuego lento comenzó a arder en el pecho del juez. La máquina perfecta de su autoridad acababa de recibir el primero y el más inesperado de los golpes. Un grano de arena en forma de niño que, con una serenidad insultante, se atrevía a recordarle cuáles eran exactamente los límites de su poder. Y en los ojos de Lucas, el juez Ignacio Calderón, por un instante que solo duró un latido, creyó ver no la inocencia de un niño, sino el desafío de un igual. La sonrisa condescendiente se había esfumado por completo del rostro del juez Calderón, reemplazada por una máscara de piedra. Los ojos, antes aburridos, ahora escudriñaban a Lucas con la intensidad de un halcón. El niño no se había inmutado. Mientras la sala aún resonaba con el eco del tenso intercambio, Lucas tomó asiento en la mesa de la defensa, abrió su carpeta de cuero y colocó ante sí un bloc de notas y una tablet, todo con una meticulosidad que resultaba desconcertante viniendo de alguien de su edad. Su cliente, la señora Elisa Márquez, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por la ansiedad, le lanzó una mirada llena de dudas. Lucas le respondió con una leve, casi imperceptible inclinación de cabeza. Un gesto minúsculo, pero cargado de una seguridad tranquilizadora. La audiencia preliminar prosiguió. El fiscal, un hombre joven y ambicioso llamado Roberto Silva, expuso los cargos con la vehemencia de quien cree tener un caso fácil. Habló de desvío de fondos, de facturas falsas, de un patrón de conducta delictiva en la pequeña asociación benéfica que la señora Márquez dirigía. Sus palabras eran contundentes, dirigidas no solo al juez sino a la sala, buscando la validación de sus colegas. Lucas lo escuchó en completo silencio, tomando notas ocasionales en su blog con una caligrafía pequeña y precisa. No interrumpió, no objetó. Su actitud no era de sumisión, sino de paciente estudio, como un ajedrecista observando la apertura de su oponente. Cuando le llegó el turno, se levantó. No se acercó al estrado con la vehemencia del fiscal, sino que se quedó junto a su mesa, dirigiendo su voz clara directamente al juez Calderón. Señoría, la acusación se basa en dos pilares: la presunta inconsistencia en los libros contables y el testimonio de un único testigo, el contable de la asociación, el señor Aníbal Rost. La Fiscalía presenta esto como una evidencia irrefutable de dolo. Sin embargo, hay un punto que se ha omitido, un punto crucial. Hizo una pausa, dejando que el silencio cargado de expectación se instalara en la sala. Calderón, con el mentón apoyado en una mano, no dijo nada, solo lo observaba. Los supuestos desvíos, continuó Lucas, no comenzaron hace 8 meses, como afirma el señor fiscal. Comenzaron hace 14. La señora Márquez asumió la dirección de la asociación hace exactamente 12. ¿Cómo puede ser responsable de unos desfalcos que comenzaron 2 meses antes de que ella tomara posesión de su cargo? El fiscal Silva se irguió en su asiento. Eso es una tergiversación, señoría. Los patrones anteriores eran errores contables, no malversación. El patrón delictivo claro se establece con la acusada. Lucas no lo miró. Mantenía su focus en el juez. Con el debido respeto, señoría, esa distinción es conveniente pero no está sustentada por la evidencia. La acusación elige arbitrariamente una fecha de inicio para el supuesto delito, ignorando hechos anteriores que contradicen su teoría. Es una manipulación de la línea temporal para ajustarla a su narrativa, no a los hechos objetivos. La palabra manipulación flotó en el aire como un gas inflamable. El juez Calderón carraspeó. El tribunal toma nota de la observación de la defensa. Proceda, señor Valiente. La forma en que pronunció
señor valiente, sonó ligeramente menos sarcástica que la primera vez. Era un reconocimiento tácito, forzado, de que Lucas había plantado una semilla de duda razonable. Pero Lucas no había terminado. Era como si aquel primer punto solo hubiera sido un cebo. Hay otro elemento, señoría. Un elemento que me gustaría explorar con el permiso del tribunal. El testigo clave, el señor Aníbal Rost. ¿Usted lleva cuánto, señoría, en este juzgado? La pregunta, dirigida directamente al juez, fue tan inesperada que hasta el secretario dejó de escribir. Calderón frunció el ceño. ¿Qué relevancia tiene eso para este caso, joven? Toda la relevancia, señoría, porque hace 11 años usted no era juez, era fiscal, y llevó un caso, el caso Fundación por los Niños, un escándalo de malversación que conmocionó a la ciudad. El contable principal de esa fundación, el hombre que llevaba los libros donde se descubrió el fraude, era el mismo señor Aníbal Rost. En aquel entonces, el señor Rost testificó a cambio de inmunidad. Su testimonio fue crucial para la condena de los directivos. Un testigo habitual, podríamos decir, un testigo cuya credibilidad, uno pensaría, que ya estaría seriamente cuestionada. Sin embargo, aquí está de nuevo, siendo la piedra angular de otro caso de malversación, y curiosamente, de nuevo, disfrutando de un trato favorable por parte de la Fiscalía. La revelación cayó como una bomba. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El fiscal Silva palideció visiblemente. El juez Calderón se quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en Lucas con una intensidad renovada. No era solo sorpresa, era algo más profundo. Era el despliegue de un reconocimiento de una herida antigua que alguien, inesperadamente, había tocado. Y en ese momento Lucas supo que la batalla había cambiado. Ya no se trataba solo de defender a su cliente, se trataba de desenterrar una verdad que alguien muy poderoso había trabajado mucho en embellecer. La grieta en la máscara de la justicia acababa de hacerse visible. La victoria en la audiencia preliminar fue un eco agridulce. El juez Calderón, forzado por la lógica implacable de Lucas, denegó la imputación inmediata de la señora Márquez, ordenando una investigación más profunda. Para un observador casual, habría sido un triunfo absoluto para el joven abogado. Pero Lucas no era un observador casual. Percibía los matices, las corrientes subterráneas que agitaban las aguas tranquilas del Palacio de Justicia. La mirada que Calderón le había lanzado al final de la sesión no era la de un juez derrotado, sino la de un adversario que acaba de calibrar a su enemigo. La presión no se hizo esperar. Comenzó de forma sutil, como un veneno de acción lenta. Al día siguiente, Lucas recibió una citación formal del Colegio de Abogados. Una queja anónima, decía la comunicación, cuestionaba la validez de su capacidad excepcional y sugería un posible conflicto de intereses dada su edad. La citación estaba redactada en un lenguaje burocrático impecable, pero el mensaje subyacente era claro. Alguien con influencia estaba moviendo los hilos para sacarlo del tablero. Lucas se presentó ante el Comité de Disciplina, un grupo de juristas ancianos que lo observaron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Durante una hora, lo bombardearon con preguntas técnicas, tratando de encontrar una grieta en su conocimiento. Lucas respondió a todo con una precisión fría, citando artículos, jurisprudencia y doctrina legal. Era como intentar atrapar el agua con las manos. Finalmente, tuvieron que desestimar la queja, pero el mensaje había calado. Lo estaban vigilando. La siguiente jugada fue más directa. El fiscal Silva, que antes lucía una confianza arrogante, ahora se mostraba evasivo y hostil. Se negó a compartir copias de ciertos documentos clave del caso, alegando seguridad de la investigación. Cuando Lucas presentó un escrito formal exigiendo el acceso, el propio juez Calderón lo denegó en una resolución brevísima y carente de toda argumentación, afirmando que, en esta fase, la petición de la defensa carece de la justificación suficiente. Era un obstáculo artificial, una barrera puesta con la única intención de frenarlo. Lucas lo sabía, y Calderón sabía que Lucas lo sabía. Era un duelo de voluntades librado en el lenguaje opaco de los autos judiciales.
Pero el golpe más bajo, el que demostró que la batalla había trascendido lo profesional, llegó una tarde lluviosa. Lucas volvía a su casa, una modesta habitación en un piso compartido cerca de la universidad, donde vivía bajo la tutela legal de una profesora de derecho que había creído en él. Al doblar la esquina, vio la puerta entreabierta. Un frío instintivo le recorrió la espalda. Al entrar, el corazón se le encogió. Su pequeña habitación, su santuario de libros y papeles, había sido violentada. No era un robo común. Los objetos de valor, su viejo ordenador, una pequeña cantidad de dinero, estaban intactos. El desastre estaba concentrado en sus archivos. Sus carpetas, meticulosamente organizadas, habían sido vaciadas. Papeles, fotocopias de expedientes, sus notas manuscritas. Todo estaba esparcido por el suelo, revuelto. Algunos papeles rotos. No buscaban robarle. Buscaban enviarle un mensaje. Te tenemos vigilado. Podemos llegar a ti. Estás solo. Lucas se dejó caer en una silla, mirando el caos. Por primera vez desde que comenzó el caso, una sensación de impotencia, fría y pesada, comenzó a apretarle el estómago. No era miedo por sí mismo, sino la comprensión nítida de la naturaleza de su enemigo. Calderón no jugaba a ganar según las reglas, jugaba a destruir. Utilizaba el sistema, su autoridad, su red de influencias, para aplastar cualquier resistencia. La ley para él no era un faro de justicia, sino un martillo. Al día siguiente, en los pasillos del juzgado el aislamiento era palpable. Los otros abogados que antes lo miraban con curiosidad o burla, ahora lo evitaban. Algunos le daban la espalda abiertamente. Una colega mayor que en una ocasión le había sonreído con simpatía, se acercó a él mientras esperaba el ascensor y le susurró rápido sin mirarlo a los ojos. «Chico, es un caso perdido. Bájate de esto. Tienes un futuro por delante». Luego se alejó tan rápido como había venido. La maquinaria de presión de Calderón estaba funcionando a la perfección, estrangulando sus opciones, ahogando su apoyo. Lucas se encontraba sentado en la biblioteca de la universidad, frente a un montón de papeles que había logrado rescatar del desorden de su habitación. La noche anterior, después del shock inicial, la impotencia había dado paso a una determinación fría y enfocada. Ellos podían revolver sus papeles, pero no podían revolver sus ideas. Podían aislarlo, pero no podían detener su razonamiento. El ataque a su espacio personal había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de la señora Márquez o de un caso. Se trataba de demostrar que la arrogancia del poder, por absoluta que pareciera, tenía puntos blancos. Y él, desde su aparente insignificancia, iba a encontrar el suyo. Mientras repasaba mentalmente cada documento, cada hilo suelto del caso, su mente regresaba una y otra vez a la reacción del juez cuando mencionó el caso Fundación por los Niños. No había sido solo sorpresa, había sido alarma. Casi podría decirse miedo. ¿Por qué? ¿Qué había en ese caso 11 años atrás que aún podía inquietar tanto a un hombre como Calderón? La respuesta intuía. No estaba en los documentos oficiales del caso de la señora Márquez. Estaba en las sombras de ese caso anterior. Y para llegar a ella, necesitaba hacer lo que ellos no esperaban. Necesitaba dejar de empujar contra los muros que estaban levantando a su alrededor, y en cambio, encontrar una manera de escurrirse por sus grietas. El sabotaje había fracasado en su objetivo de amedrentarlo. Solo había conseguido avivar el fuego de su convicción. Calderón creía haberlo acorralado, pero Lucas estaba a punto de demostrar que el movimiento más peligroso no es el ataque frontal, sino el que se ejecuta desde un lugar en el que nadie te está mirando. La biblioteca de la universidad se había convertido en su fortaleza. Bajo la tenue luz de un flexo, rodeado de torres de libros jurídicos polvorientos y legajos de jurisprudencia, Lucas reconstruía su caso a partir de los fragmentos que el allanamiento no había destruido. El ataque a su habitación había sido un punto de inflexión. La impotencia inicial se había transmutado en una determinación de acero. Ellos podían intentar romper sus cosas, pero no podían quebrar su voluntad. De hecho, el mensaje intimidatorio había tenido el efecto contrario. Ahora Lucas
Sabía, sin lugar a dudas, que estaba cerca de algo importante. Demasiado importante. Su mente una vez más regresaba al caso Fundación por los Niños. La reacción del juez Calderón había sido la llave. No era solo la conexión con el testigo Aníbal Rost, era algo más. Algo que Calderón, siendo fiscal en ese entonces, había enterrado tan profundamente que creía que nadie lo desenterraría. Lucas comenzó a tejer conexiones en un cuaderno nuevo, con una letra minúscula y cifrada. Si Rost era el contable que delataba a sus jefes a cambio de inmunidad, ¿quién más estaba involucrado? ¿Quiénes eran los directivos condenados? Buscó los nombres, 2 hombres de negocios de mediana edad cuyas fortunas se habían esfumado. Pero una de las víctimas colaterales, una figura menor en los reportes de la época, llamó su atención. El director de la fundación. Un educador idealista llamado Damián Flores. Flores no había sido acusado de malversación, pero su reputación quedó hecha trizas. La fundación quebró y él, abrumado por el escándalo, desapareció del mapa público. La pista estaba fría. 11 años eran muchos. Lucas pasó días en hemerotecas digitales, en archivos municipales, siguiendo el rastro de un fantasma. Finalmente, en un artículo de un periódico local de una pequeña ciudad costera a 300 kilómetros de distancia, encontró una mención. Un tal Damián Flores dirigía una modestísima biblioteca comunitaria. No había foto, pero la coincidencia era demasiado grande. Era él. Lucas no podía ir en persona. Lo estarían vigilando. Cualquier movimiento suyo fuera de la ciudad alertaría a Calderón. Necesitaba un mensajero, alguien en quien confiar plenamente, alguien que fuera invisible para el sistema. Y solo se le ocurrió una persona. Leo, su antiguo compañero de orfanato, un chico con un talento natural para pasar desapercibido y una lealtad a prueba de bombas. La reunión fue breve y discreta en un parque. Lucas le entregó a Leo un teléfono limpio, dinero en efectivo y una carta manuscrita para Damián Flores. «No le digas quién te envía», le instruyó Lucas. «Solo dile que es sobre la Fundación por los Niños y el nombre Aníbal Rost. Si quiere hablar, que llame a este número. Observa su reacción. Todo es importante». Leo partió en un autobús al amanecer. Las horas de espera fueron una tortura para Lucas. Cada minuto que pasaba era una oportunidad para que la maquinaria de Calderón lo encontrara y lo aplastara. Finalmente, 2 días después, el teléfono limpio vibró. Era un número desconocido. Al contestar, una voz cansada, quebrada por los años y la desilusión, habló al otro lado. «¿Quién es usted?», preguntó Damián Flores. «Alguien que necesita entender qué pasó realmente», respondió Lucas con una calma que no sentía. «Alguien que se ha topado con Aníbal Rost otra vez». Un largo silencio. Lucas podía casi escuchar el latido del corazón del hombre al otro lado de la línea. «Ese nombre es una maldición para mí». Creí haberlo dejado atrás. «Señor Flores, en el caso de entonces, usted declaró como testigo, pero en su declaración hay lagunas. Usted mencionó unos donantes anónimos cuyas contribuciones eran en efectivo y que, según la fiscalía, nunca existieron. Usted insistió en que sí existían». La voz de Flores se quebró. Yo tenía pruebas, recibos firmados, un registro, pero el fiscal, ese tal Calderón, dijo que no eran válidos, que eran falsificaciones. Dijo que si insistía me acusaría de complicidad. Yo tenía una familia que mantener. Me asusté. Enterré la verdad. Lucas contuvo el acento. Estaba a punto de llegar. ¿Recuerda algo de esos donantes? Un nombre. Un detalle. Solo de uno, susurró Flores, como si temiera ser escuchado. El más generoso, un hombre frío. Solo lo vi una vez, firmando un recibo. Era un abogado. Un hombre joven entonces, pero con una ambición que se podía palpar. Se llamaba a sí mismo el mecenas de la justicia. Era una broma privada, creo. Firmó el recibo con sus iniciales. I.C. I.C. Ignacio Calderón.
El mundo se detuvo para Lucas. No era solo que Rost fuera un testigo habitual. Era que el propio Calderón, 11 años atrás, había estado financiando la fundación con dinero cuyo origen era, como mínimo, opaco. Y cuando la fundación fue investigada, él, como fiscal, había enterrado esa conexión. Había presionado a Flores para que se retractara. Había utilizado a Rost como chivo expiatorio para dirigir la atención lejos de sí mismo y hacia los directivos. Calderón no solo había encubierto su propia participación, sino que había construido su carrera sobre las ruinas de aquellos a los que había tendido una trampa. La justicia que representaba era una farsa, una fachada cuidadosamente construida sobre una losa de corrupción e impunidad. ¿Todavía tiene esos recibos?, preguntó Lucas, su voz apenas un hilo de voz. Los escondí, confesó Flores. Por si algún día, por si alguien como usted aparecía. Temía por mi vida si salían a la luz. Están en un lugar seguro. Lucas le dio instrucciones a Leo para que trajera los recibos de vuelta. Cuando colgó, no sintió euforia, sino una profunda y fría solemnidad. Lo que tenía en sus manos no era solo una arma para ganar un caso. Era una bomba capaz de destruir una vida y desmoronar la fe de muchos en el sistema. Calderón no era solo un juez arrogante, era un criminal con toga. Y Lucas, un niño de 12 años. Era el único que lo sabía. El fantasma había salido del estrado, y ahora miraba fijamente a Lucas, desafiándolo a dar el siguiente paso. La partida había terminado. La guerra real apenas comenzaba. La sala de vistas del juzgado de lo penal número 7 estaba irreconocible. El murmullo habitual era un zumbido eléctrico de anticipación. Habían corrido ríos de tinta sobre el niño abogado y hoy, en la audiencia decisiva, cada palco estaba ocupado. Cada mirada era un haz de atención enfocado en la pequeña figura que ocupaba la mesa de la defensa. Lucas, con su traje impecable y su rostro sereno, parecía una isla de calma en un mar de tensión. Frente a él, en el estrado, el juez Calderón presidía con una majestad hierática, pero un observador agudo habría notado la rigidez en sus hombros, la manera forzada en que sujetaba el mazo. Era la armadura de un hombre que sabe que el enemigo está dentro de sus murallas. La audiencia comenzó con la fiscalía. Roberto Silva, recuperando parte de su brío, presentó su caso con una vehemencia renovada, consciente de que era su última oportunidad. Habló de cifras, de transferencias, del testimonio sólido e incontestable de Aníbal Rost, a quien presentó como un testigo rehabilitado y fiable. Su discurso era un castillo de naipes construido con cuidado, destinado a impresionar al juez y a la prensa. Cuando terminó, un silencio expectante se adueñó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Lucas. El niño abogado se levantó. No se acercó al estrado. Caminó con lentitud deliberada hacia el centro del espacio que separaba a la defensa de la acusación. Un terreno neutral, desde donde podría dirigirse tanto al juez como a la sala. No llevaba notas. Su memoria era su archivo. «Señoría», comenzó, su voz clara, cortando el aire como un cristal. La Fiscalía ha construido una narrativa convincente. Como un buen narrador ha seleccionado hechos, ha omitido otros y ha presentado a un personaje, el señor Rost, con un narco redentor. Es una historia, lo admito, pero la justicia no se basa en historias, se basa en hechos y en la verdad. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Calderón lo observaba, impasible, pero sus dedos apretaban ahora el borde del estrado. El caso de la Fiscalía, continuó Lucas, se sostiene sobre dos patas. La primera, los movimientos financieros. Hemos demostrado, con documentación bancaria, que los patrones de los que se acusa a mi cliente comenzaron antes de que ella asumiera el cargo. La Fiscalía lo llama errores. Yo lo llamo un patrón preexistente. Un patrón que, curiosamente, coincide con la llegada del señor Rost como contable. Es una coincidencia, sin duda. Como lo es la segunda pata, la credibilidad del señor Rost. Lucas se volvió lentamente hacia donde estaba sentado Aníbal Rost, un hombre de rostro cetrino que empezaba a sudar. El señor Rost es un testigo habitual, un testigo profesional. Hace 11 años, en el caso de la Fundación por los Niños, su testimonio fue crucial para condenar a 2 hombres.
A cambio recibió inmunidad. Hoy su testimonio es, de nuevo, crucial. Y de nuevo recibe un trato favorable de la Fiscalía. Es un patrón, señoría, un patrón de conveniencia. El fiscal Silva saltó. Protesto, señoría, esto es una especulación infundada para desacreditar a un testigo. Calderón asintió con gesto grave. Sostenga su argumento, señor Valiente, no especule. Lucas inclinó la cabeza. Como su señoría ordené, no especularé. Me limitaré a los hechos. Su tono era ahora cortante, como un diamante. Hechos que, hasta ahora, han permanecido en la sombra. El caso de la Fundación por los Niños no fue solo sobre los directivos condenados. Hubo otra persona cuya huella en el caso fue meticulosamente borrada. Una persona que, siendo fiscal en aquel entonces, tenía acceso a todas las pruebas. Una persona que, según los registros, recibió una donación anónima y sustancial para su campaña privada justo en esa época. La sala contuvo el látigo. Calderón no se movió, pero su respiración se volvió audible, un leve silbido. Esas donaciones, prosiguió Lucas, clavando ahora su mirada en el juez, que el fiscal de entonces, el hoy juez Ignacio Calderón, desacreditó y ocultó, afirmando que eran falsas, existieron, y tengo las pruebas. Recibos firmados con las iniciales del donante, I.C. El caos explotó. Periodistas escribían frenéticamente, los abogados cuchicheaban entre ellos, Silva palideció como la cera. Calderón por fin rompió su estatua de sal. «Esto es una difamación inadmisible», rugió golpeando el estrado con el mazo. Su rostro estaba congestionado por la furia. «Usted se está excediendo, muchacho. Presentaré una querella por denuncia falsa e injurias. Su carrera termina hoy». La amenaza resonó en la sala silenciada. Todos miraron a Lucas esperando una retirada, una disculpa. Pero el niño no se inmutó. Permaneció de pie, erguido, con una tranquilidad sobrehumana. «No es una difamación, señoría. Es una evidencia». Alzó una carpeta que había permanecido sobre su mesa. «Aquí están los recibos originales verificados por un perito calígrafo independiente. La firma coincide con muestras de la letra de su señoría de esa época. Usted no solo ocultó su propia conexión financiera con la fundación que estaba investigando, sino que presionó al director, Damián Flores, para que retirara su testimonio su amenaza de ser incriminado. Usted utilizó al señor Rust para dirigir el caso hacia donde le convenía, enterrando su propio conflicto de interés. Usted no administra justicia, la pervierte, la compra y la vende, y lo ha hecho desde el principio. La humillación no fue un grito, ni un insulto. Fue un despliegue frío, metódico e impecable de los hechos. Fue el espectáculo de un niño desmontando, pieza a pieza, la fachada de un dios menor, revelando la pequeñez y la podredumbre que había detrás. Calderón ya no rugía. Se había desplomado en su sillón, su rostro era una máscara de horror y derrota. La arrogancia se había quebrantado, sustituida por el vacío del que sabe que ha sido desnudado ante el mundo. La sala entera era testigo de su caída. Lucas no necesitaba alzar la voz. La verdad, pronunciada con una claridad infantil y devastadora, había hecho añicos la superioridad del juez. El veredicto sobre su carácter ya se había dictado, y era culpable. El silencio en la sala de vistas era absoluto, pesado como una losa de plomo. El rugido del juez Calderón se había apagado, ahogado por el peso de la evidencia que Lucas había desplegado con la precisión de un cirujano. Ya no había indignación, ni furia, solo el vacío resonante de una verdad que no podía ser contradicha. El hombre que durante años se había sentado en aquel estrado como la encarnación misma de la ley, ahora se encogía en su sillón, pareciendo más pequeño, más frágil. Su imperio de autoridad se había desmoronado con el susurro de unas iniciales en un recibo antiguo. La máscara de superioridad moral yacía hecha añicos a sus pies, y lo que quedaba al descubierto era la cara demacrada de la culpa y el miedo. Lucas no dijo nada más. No era necesario. Recogió sus documentos, los colocó metódicamente dentro de su carpeta de cuero y se sentó. Su trabajo había terminado. La bomba había estallado. Los periodistas, que habían estado conteniendo la respiración, rompieron el hechizo con un torrente de murmullos y el clic frenético de sus cámaras. Algunos ya estaban hablando por teléfono, transmitiendo la noticia bomba que haría temblar los cimientos del poder judicial de la ciudad. El fiscal Silva, pálido y sudoroso, miraba fijamente sus papeles, comprendiendo que había sido un peón en el juego sucio de su superior.
que su ambición lo había cegado hasta llevarlo al borde del abismo. La audiencia fue suspendida de inmediato de forma caótica. Calderón abandonó el estrado con la mirada perdida, escoltado por sus auxiliares, sin una palabra, sin una mirada a nadie. Era la retirada de un general derrotado, un fantasma que se desvanecía en la luz del día. Las consecuencias no se hicieron esperar. En cuestión de horas, el Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación disciplinaria. A los 2 días, el juez Ignacio Calderón fue suspendido de sus funciones. Las pruebas presentadas por Lucas, respaldadas por la declaración testimonial de un aliviado y agradecido Damián Flores, fueron incontestables. No solo se archivó el caso contra la señora Márquez, sino que se reabrió el de la Fundación por los Niños, esta vez con Calderón y Aníbal Rost como investigados. La rueda de la justicia, libre por fin de la piedra que la obstruía, comenzó a girar con una lentitud implacable. Pero para Lucas, la verdadera conclusión no estaba en los titulares ni en las resoluciones oficiales. Días después, caminaba solo por el mismo pasillo del juzgado que había recorrido la primera vez. El ambiente era diferente. Las miradas de burla y escepticismo habían sido reemplazadas por un respeto silencioso, incluso por un deje de temor. Él no era un fenómeno curioso, era una fuerza de la naturaleza que había demostrado ser más poderosa que la institución más arraigada. Se encontró con la señora Márquez en la gran escalinata de mármol. Ella no dijo nada, solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, le apretó las manos con una fuerza desesperada y asintió. No hacían falta palabras. La justicia, la verdadera, se había servido a sí misma, y ella era libre. Salió del edificio y se detuvo en lo alto de las escaleras, respirando el aire frío de la mañana. La ciudad bulliciosa se extendía ante él, ajena al drama personal que había tenido lugar entre esas paredes de piedra. No sentía euforia, no sentía la dulzura de la venganza. Sentía una profunda y serena fatiga, la del deber cumplido. El mensaje que había querido transmitir con su mera existencia, nunca juzgues a nadie, resonaba ahora con una potencia nueva. No se refería solo a no subestimar a un niño por su edad. Era un recordatorio universal de que la integridad, la inteligencia y el coraje no son patrimonio de la apariencia, del cargo o de la experiencia. Que la esencia de una persona trasciende su portada. El juez Calderón juzgó basándose en las apariencias, en su propio prejuicio de superioridad, y ese prejuicio había sido su perdición. Se había creído intocable en su pedestal, mirando hacia abajo a quienes consideraba inferiores, sin darse cuenta de que la justicia, la auténtica, es una corriente que fluye en todas direcciones, y que a veces brota de los lugares más insospechados para limpiar la corrupción de los que se sientan más arriba. Lucas, el niño abogado, no había humillado a un hombre por crueldad, lo había hecho para exponer una verdad, para equilibrar la balanza. Había usado la ley, no como un arma, sino como una herramienta de sanación, para cortar la gangrena que infectaba el sistema desde dentro. Y al hacerlo, no solo había salvado a una mujer inocente, sino que había recordado a todos una lección ancestral. La arrogancia es el primer peldaño hacia la caída. Y la verdad, por pequeña e insignificante que parezca, siempre encuentra su camino hacia la luz. Bajó las escaleras y se mezcló con la multitud, solo otra figura más en el anonimato de la ciudad, llevando consigo el silencio peso de haber demostrado que, a veces, la justicia no lleva toga, sino un traje que le queda un poco grande.